Y a nosotros lo que nos echó un poco de Brasil en ese momento, nos hizo levantar la cabeza y mirar a otros lados, fue la cuestión burocrática. También los precios de ese momento, el real estaba más fuerte que nunca y demás. Entonces, ese momento era un momento muy interesante. El boom de las commodities afectaba no solamente a Brasil, sino a un montón de países alrededor y demás, ¿no? Y eso es parte de lo que hace interesante a este país, que es un país que ha estado debajo del radar, pero cada día es más difícil esconder este tesoro que existe acá en Sudamérica. No me arrepiento, ha sido un viaje lleno de altibajos, de errores, de aciertos y demás, pero da gusto formar parte de una historia de estas características. Olá a todos, les saluda Camilo Bodiano, diretor e fundador da Creative Hub, e el día de hoy tenemos el agrado y honor de estar presentes con Fernando de Ceballos, presidente de Green Paraná, que nos estará compartiendo su trayectoria, conocimientos, consejos y hablando un poco de la coyuntura actual de Paraguay. Fernando, seas muy bienvenido al Creative Cast. Para poder empezar, si puedes un poco introducir, presentarte a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Camilo, por invitarme. Bueno, yo, como verás por mi acento, no soy de aquí, ¿no? Aunque me siento muy paraguayo. Llevo ya más de una década aquí en Paraguay desarrollando principalmente negocios inmobiliarios, ¿no? Entonces, tengo un perfil un poco distinto. Yo vengo del mundo corporativo, principalmente financiero. Empecé siempre en España trabajando en grandes multinacionales y siempre enfocado a Sudamérica, hasta que en un momento dado, hace pues eso, más de una década, algo así, un tío mío con el que sigo haciendo muchas cosas aquí desde el principio y el que fue el que me descubrió Paraguay, me propuso venir aquí. Bastó un viaje y lo tuve bastante claro, la verdad. Así que nada, no me arrepiento. Ha sido un viaje lleno de altibajos, de errores, de aciertos y demás, pero muy contento de estar aportando aquí, también de cómo va cambiando el país, ¿no? Da gusto formar parte de una historia de estas características. Excelente. Bueno, ¿y por qué Paraguay, a diferencia de los demás países de la región? ¿Por qué han elegido y optado por Paraguay, no? Pues mira, yo en su momento era consultor para, para sector financiero, o sea, principalmente grandes bancos. Entonces, pues teníamos muchos proyectos de nuestra oficina de Madrid, teníamos muchos proyectos en Sudamérica, pero principalmente en San Pablo, ¿no? Y para mí, Sao Paulo es la capital de Sudamérica, aunque casi leo en portugués y todo, desde ahí te das cuenta de todo lo que está pasando allá. Y a partir de ahí nosotros empezamos un poco a descubrir lo que era el desarrollo de negocio en Sudamérica o en Latinoamérica, más allá del año 2000, ¿no? Todos conocimos, bueno, siendo español, pues siempre hay muchas empresas, muchos empresarios que tienen mucha relación por acá, pero bueno, había que ver cómo era ese momento. Y ese momento era un momento muy interesante. El boom de las commodities afectaba no solamente a Brasil, sino a un montón de países alrededor y demás, ¿no? Y si te tuviera que decir lo que nos trajo más a Paraguay, fue un poco la opción de descarte, aunque no sea sexy decir eso, pero es verdad, o sea, creo, y eso es parte de lo que hace interesante a este país, que es un país que ha estado debajo del radar. Yo creo que todavía sigue un poco el radar, pero cada día es más difícil esconder este tesoro que existe acá en Sudamérica. Y a nosotros lo que nos echó un poco de Brasil en ese momento, nos hizo levantar la cabeza y mirar a otros lados, fue la cuestión burocrática. Es un país al que amo mucho, pero es muy complicado sacar las cosas adelante. Y los precios, también los precios de ese momento, el real estaba más fuerte que nunca y demás. Entonces, aunque pudieras buscar proyectos y encontrar proyectos con un volumen muy grande, porque ese país es un gigante, es un monstruo y todo, era difícil encontrarle la vuelta de retorno y demás, ¿no? Entonces ahí decidimos, guiado por mi tío además, que me fue llevando la mano en todo este proceso, buscar otros países. Y si te soy sincero, Paraguay estaba más o menos el último en la fila y había que de alguna forma conocerlo, ¿no? Y cuando me encuentro con él en San Pablo ya de vuelta, me dice, oye, yo creo que he encontrado el lugar, no hay nada. Directamente, ¿no? Y es verdad, eso es lo que se dice un poco siempre. A mí me lo llevan diciendo más de 10 años, que es esto de en Paraguay está todo por hacer. Yo creo que eso era el Paraguay del año 2010, que creo que era más o menos, ¿no? Y eso se encaja perfectamente con esa frase. A mí cuando en el año 2024 me siguen diciendo que en Paraguay está todo por hacer, también empiezo a reír y estoy absolutamente en contra de esa frase, ¿no? Pues creo Claro. que en estos 13, 14 años ya se han venido haciendo muchas cosas, no solo nosotros, sino el resto del país, no hay nada más que ver al Skyline acá. Entonces yo creo que en Paraguay lo estamos haciendo ahora de alguna forma, ¿no? Excelente, muy bueno. Hablando un poco de esta característica y de una joya escondida, ¿cómo ve y cómo va a afectar la industria, el investment grade a futuro?
já has sentido mercado más dinámico? ¿Cómo esto ha afectado internacionalmente la imagen país? O sea, ¿ha notado con los extranjeros una mayor apertura o mayor inclinación a por invertir en Paraguay posterior a esto? Yo creo, esa pregunta te la podría responder con los que vengan después, ¿no? Porque creo que esto es una cuestión paralela. O sea, investment grade no es alguien que de repente decida que haya que hacerlo, sino que es un análisis que se viene haciendo a lo largo de muchos años de cómo va cumpliendo Paraguay con sus objetivos, con su macroeconomía, con sus crecimientos, con sus incertidumbres y tal, y cómo lo han venido haciendo, ¿no? Entonces, está analizado, aunque estuviera un poco fuera del radar, está analizado por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay gente que va a empezar a conocerlo ahora. Justo esto estamos hablando, es una noticia que vino en el mes de julio, ¿no? Y un ruido que ha venido sonando en los últimos, ya no recuerdo si 5 o 6 años, ¿no? Pero que no acaba de llegar nunca, ¿no? Entonces, el tipo de clientes con el que estamos hablando nosotros normalmente, a día de hoy, noviembre de 2024, es gente que ya tiene un poco la mirilla de buscar oportunidades antes que el resto de la gente, ¿no? Entonces, esto no es más que una confirmación de lo que se viene haciendo directamente. Yo creo que lo grande y a lo que hay que subirse de que se dé cuenta la gente es aquellos que solamente descubren el mundo cuando se lo dice un investment grade y demás, ¿no? Y ahí hablamos un poco más de los inversionistas profesionales. Yo tengo claro que es una magnífica noticia y la celebré igual que todo el mundo y todo, pero es que con la gente en la que hablo yo es, bueno, yo ya le había dado mi propio investment grade aquí, qué bueno que una agencia tercerizada tan potente como Moody's esté dando el grado de inversión, ¿no? Pero yo lo que sí que tengo muy claro es que nos abrimos a un nuevo mundo directamente y creo que eh, tal y como ha venido la historia económica en Paraguay en el último siglo o algo así, viene un mundo de muchas transacciones. Y no solamente en el mundo inmobiliario, que es lo mío. Yo creo que el mundo inmobiliario es secundario en todo esto. En Paraguay es un país en el que la gran mayoría de las empresas pertenecen al que las fundó o al heredero del que las fundó, al igual que la tierra. La tierra siempre ha estado allí, ¿no? Pero se ha ido dando vuelta o pertenecía a una gente y se fue loteando y se convirtió en trocitos más pequeños. Y entonces hay muy poca transacción todavía, ¿no? Está llena de primeros propietarios, de alguna forma. Yo creo que lo que viene a traer el investment grade es empezar a hacer que la gente se suelte un poco esa propiedad que le dan un valor muy sentimental y empiecen a pensar más en un nivel, en un valor financiero, ¿no? Y eso es el irse integrando poco a poco en los mercados financieros globales. Excelente. A mí me genera curiosidad, ¿qué le ha motivado a inclinarse a invertir más a Celeste que en la capital? O sea, hoy hay una gran concentración de inversión en real estate en la capital. ¿Y qué le ha hecho moverse a Celeste, hacia Ciudad del Este, sus inversiones? Mira, es una pregunta que estoy tan acostumbrado al que me la diga porque creo que la respondo, la expongo casi todos los días de mi vida de alguna forma, ¿no? Y es que aquí en he dicho mucho Paraguay, pero digo, aquí en Asunción, es verdad, Asunción es un motor de crecimiento y una bomba de desarrollo de alguna forma, ¿no? Entonces hay tanto que hacer que a veces no sientes la necesidad de salir fuera porque ya solo el propio Asunción y los anillos alrededor están creciendo lo suficiente, pero para nosotros, hay que decir que nosotros veníamos con un ambiente, con una perspectiva un poco más aventurera en su momento, ¿no? Más agresiva y solamente el hecho de venir a Paraguay, el Asunción muchas veces te van a Ciudad del Este, te prepara como si te estuvieras yendo al Far West, de alguna forma, ¿no? Y para nosotros eran simplemente secuencias distintas. Yo no estaba aquí hace 20 años ni hace 30, pero me lo puedo imaginar. Es más, en Google Earth hoy en día puedes ver también imágenes satelitales de cómo era eso, no con la nitidez que nos gustaría, pero ves, ¿no? Entonces nosotros solamente veíamos una historia muy parecida porque eran ciudades rodeadas por el agua, o sea, al final tanto Asunción como Ciudad del Este son pequeñas penínsulas, ¿no? Entonces urbanísticamente era muy fácil ver hacia dónde se proyectaban. Es verdad que Paraguay es un país muy centralizado, ya que hay un poder financiero y administrativo que no tienes en el resto de los lugares. Pero, sin embargo, en Ciudad del Este tienes el poder productivo. Si el Paraguay hace 10 años se basaba en el mercado de la carne, del agribusiness, de la energía y del comercio, esos tres últimos, la capital es Ciudad del Este y no Asunción, ¿no? Y unió una posición estratégica. Yo creo que una de las grandes mentiras que se dice en este país todos los días es cuando te vas a Ciudad del Este, decir, te vas al interior. Y a mí es que eso me hace mucha gracia porque si no analizamos en el mapa, hay mucho más, y sin desmerecer a los que están al otro lado de la frontera argentina, ¿no? Pero creo que están encantados ahí porque son menos de alguna forma, pero si miramos hacia el este, estamos muy bien conectados con el mundo. Tenemos 2 aeropuertos internacionales, además del de Ciudad del Este, y estamos hablando con la zona más densamente poblada de Brasil, que es el sur y el motor de alguna forma, ¿no? Entonces yo siempre digo, y esto es impopular y sobre todo ahora mismo desde la avenida Moras López en Asunción,
decir que si tuviéramos pintar Paraguay de nuevo, yo pondría la capital en Ciudad del Este, pero esta es mi perspectiva, la de nuestro grupo, de decir, oye, tiene mucha lógica todo lo que está ocurriendo allá. Y eso nos hizo a nosotros decir que, como nuestro juego era un poco más a largo plazo, dijimos, oye, nosotros creemos que hay más potencial en Ciudad del Este que todo esto. Y hoy en día ya han pasado unos cuantos años y cada día estamos más contentos con la decisión que tomamos. Quizá a lo mejor tardó un poquito más en reaccionar. Tuvimos una pandemia que nos afectó a todos y nos cambió las perspectivas y las piezas del tablero, pero es que no hemos vuelto a movernos desde ahí porque vamos haciendo negocios que generan retorno y que están cumpliendo y creciendo, y además lo vemos. Siempre decimos que allá, la zona en la que estamos, precisamente por la zona urbana, siempre decimos que no nos hemos movido un centímetro y cada día estamos más cerca del centro de la ciudad. Porque ha pasado igual que en Asunción. Esta zona hace 20 años era zona de quinta, si no estoy equivocado, o de bosque de alguna forma, ¿no? Claro. Para dar um pouco mais de contexto a toda a audiência, poderias comentar-nos respeito a todas as unidades, um pouco de GIM Paraná, quais são os projetos atuais, que inversões han desarrollado nos últimos anos e quais são as perspectivas e proyecciones a futuro en cuanto Claro, a desarrollos? claro. Yo para explicar Green Paraná tendría que meter en el contexto de lo que hemos venido haciendo antes, ¿no? Porque hacer residencial en Paraguay hace 10, 15 años era más difícil. No había casi crédito de hipotecas ni a largo plazo ni a tipos de interés adecuados, con lo cual era difícil proveer algo así. Nosotros teníamos muy claro que el desarrollo urbano del kilómetro 8 de Ciudad Este, que es donde nos hemos venido especializando, necesitaba algo más que solamente Green Paraná, que son desarrollo de viviendas, ¿no? Entonces hicimos un centro comercial inicialmente, más que centro comercial, un centro de entretenimiento, de servicios, que se llama Plaza City, que empezó en un lugar donde todo el mundo pasaba. En Ciudad Este todo el mundo de alguna forma pasa por el kilómetro 8, va y viene y demás, pero no, ahí no pasaba nada de alguna forma, ¿no? Y pusimos ese centro comercial y a partir de ahí empezó el desarrollo. Curiosamente, en un país con pocos impuestos y demás, el sector público ha venido acompañando, dando cada día mejores infraestructuras. Han puesto el Palacio de Justicia a solo unas cuadras de donde estamos nosotros y demás, y en un determinado momento empezamos a hacer negocio complementario con el Plaza, ¿no? Porque el Plaza al final es la cuestión por la que está todo. ¿Dónde está Green Paraná? Pues a 3 cuadras de Plaza City, de alguna forma. Eso a día de hoy, 2024, veremos dónde nos lleva y dónde queremos hacerlo, ¿no? Pero entonces, a partir del centro comercial Plaza City, se desarrollaron 2 edificios corporativos, que hoy en día uno es la sede de un seguro médico con unos consultorios y el otro es la sede de una de las principales universidades privadas del país. Posteriormente se han ido incorporando otras universidades también a la zona, incluso grandes multinacionales con su sede paraguaya allá, y entonces empezamos a hacer negocio complementario, ¿no? Tenemos también el Hotel Dazzler, allá exactamente, que está gestionado por la propia cadena, más que la cadena Dazzler, la cadena Wyndham, que es la propietaria del terreno y demás, y hemos ido poco a poco intentando diseñar un proyecto urbano de gran escala, empezando de cero y agarrando cada día más escala, ¿no? Y empezando a hacer que todos los proyectos se hablen. Al principio éramos los locos que vinimos allá de cómo pudiste comprar una tierra allá. Hoy en día creo que tenemos una perspectiva más de visionarios, ¿no? Y a nosotros nos encanta ver que viene nuestra competencia Uhum. a desarrollar edificios justo al lado de nosotros. Eso demuestra que ya no es nuestro análisis de loco, sino que hay gente con mucho éxito acá en Asunción que hace el mismo análisis que nosotros y se viene hacia acá de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros, ahora si te hablo Green Paraná, se trata de empezar a ofrecer productos de vivienda de calidad de vida, ¿no? Porque creo que una de las cosas que falta en Ciudad del Este es una visión de calidad de vida. O sea, yo siempre cuando se lo tengo que explicar a un extranjero, es una ciudad que donde no había nada hace 60 años. Y hoy en día es la segunda ciudad del país. No sabemos cómo va a ir de rápido y demás, pero sí que tenemos muy claro es que crece más rápido que el resto del país. Por eso, viniendo de nada, se ha puesto en segundo nivel, ¿no? Con lo cual está corriendo muy rápido en esta carrera. Entonces nosotros, sin embargo, eso ocurrió porque había un crecimiento muy agresivo, muy fuerte de todos los sectores que hemos venido diciendo, especialmente el comercial, que hacía que la gente estuviera muy pendiente de generar negocio, pero poco pensando en su calidad de vida, ¿no? Y eso es una cosa que ha ido cambiando en los últimos años, que la gente ha empezado a mirar y ha ido dándole más prioridad al lugar en el que vivir, se le han ido dando más herramientas también, y empieza a tener claro que Ciudad del Este tiene que ser esa ciudad jardín, que es como se llamó en un principio directamente. Nosotros teníamos muy claro que era el momento para hacerlo. Nos hubiera gustado empezar en el año 2020, no pudimos por circunstancias obvias, pero lo hicimos en el año 2021. Y eso precisamente nos ayudó a nosotros para poder darle la quinta, la sexta y la octava y la 20ª vuelta al proyecto, teniendo claro que queríamos hacer algo que funcionara muy bien para el cliente final.
¿no? No solamente para el inversionista, sino para el que va a venir a utilizarlo, para el que va a vivir ahí, el que va a empezar a vivir su vida allá. Excelente, muy bueno. Hay una frase que siempre decimos que el primero que llega toma agua limpia, ¿no? Entonces fueron los pioneros de la región, hoy sirven como ejemplo y la competencia se va acomodando al lado para poder complementar un poco el mercado. O sea, O sea, sí, yo diría siempre, en España se dice más, el que da primero da dos veces. eso es el- Absolutamente. Y es exactamente así, pero además es que, y esto a veces la competencia no nos cree cuando dice, oye, nosotros estamos invitando a la competencia. O porque esto que hemos visto nosotros, mm, creo que empieza a haber cada día más gente que lo comparte. Y lo ves, ¿no? No solamente la gente que viene de Asunción, sino la gente que viene del resto del mundo. Cada día viene gente de mejor calidad, con mayor capacidad inversora, con mejores ideas y mejor preparada para todo esto. Entonces viene gente que analiza con más asertividad todo esto. Y es que nosotros les invitamos y no se lo creen, ¿no? Y dices, es que yo te invito porque nuestro proyecto no es solamente vender departamentos, nuestro proyecto es un proyecto urbano y además es que es una forma trascendental de ver las cosas, ¿no? De formar parte activa de a dónde vas, ¿no? Entonces nosotros nos conectamos con Ciudad del Este, de alguna forma nos hemos casado con esa ciudad, pero porque estamos aportando nuestro pequeño granito de arena al desarrollo de todo eso y estamos muy orgullosos. Entonces ya va más allá de lo que sea el retorno financiero nuestro, sino de poder brindar a la ciudad el mejor barrio posible. Y ahora llevando al por qué invitamos a la competencia, porque es una ciudad heterogénea todavía. ¿Dónde vive la gente de Ciudad Este? Yo no te lo sé decir, te digo que en todos lados. Falta organización en todo eso. En el área del kilómetro 8 se establece un área donde, como no había nada, se ha podido hacer todo de cero, de alguna forma, ¿no? Y dando buenos servicios, buenos accesos, cada día mejores, mejor oferta de ocio, mejor oferta de comercio y demás. Entonces, al final, eh, no te digo dinero llama a dinero, sino gente llama a gente, de alguna forma, ¿no? Entonces, no queremos ser los únicos que vendamos departamentos. Nosotros creemos que la ciudad es lo suficientemente grande para que muchos estemos allá vendiendo departamentos o lo que sea de otro tipo de posibilidades de vivienda, ¿no? Pero es una cuestión cultural. Siempre digo que lloramos cuando se vende una camioneta nueva y nos alegramos cuando alguien vende un departamento, porque ese que vende un departamento, si no nos lo ha comprado nosotros, ojalá que su hermana se dé cuenta de lo que es vivir en departamento, hacer una inversión inmobiliaria y terminará comprándonos a nosotros de alguna forma, ¿no? Es ese clic cultural que hemos visto en todos lados, tanto en Brasil como en España, en todo ese tipo de sitios. Y yo creo que el momento es especialmente ahora, porque es que yo me acuerdo perfectamente cuando fuimos al banco en uno de nuestros primeros proyectos a hablar de financiación y demás, lo máximo que te daba, que podías conseguir en Paraguay era 5 años al 17% en dólares. Significaba que no había crédito para desarrollo de estas características. Podías a lo mejor tener el riesgo de agarrar ese crédito para hacer un crédito puente de un año o algo así, de alguna forma, ¿no? Pero no, es que no hay proyecto, eso se sostenga con todo eso. Hoy en día no es así. Hace 4 o 5 años empezaron las hipotecas a 20 años, más o menos. Hoy en día ya se puede hasta 30. Y a doble, a un dígito solamente, creo que ya se puede al 7% más o menos en moneda local. Eso no ha hecho más que empezar. O sea, ya empezamos a tener un poco la herramienta. Ahora necesitamos que los bancos le tengan el apetito al riesgo y lo hagan cada día más atractivo y benévolo y bondadoso para el cliente, ¿no? Todavía el cliente le tiene un poco de miedo a los bancos y tenemos que intentar salvar esa barrera. No solamente es echarle la culpa a los bancos, sino también hacerlos entre el resto de personajes de la cadena de valor ayudar a ese acceso. claro. Un pouco seguindo a linha dessa trajetória, basado em toda a sua experiência, quais han sido os principais desafios que ha enfrentado durante esses últimos anos, sea invirtiendo en Paraguay o en experiencias previas? ¿Vale? No, es que da, este tipo Paraguay da para muchas temporadas de una serie, no para escribir un libro, pero para economizar el tiempo y todo. Mira, nosotros, eh, Paraguay hay que entenderlo, es pequeño en población, bueno, va creciendo la población a un ritmo muy alto, muy grande en tamaño y todo, entonces a veces no le agarras la medida hasta que lo has vivido 3 años, porque cuando hay información de fuera, te la tienes que construir tú solo, ¿no? Entonces eso cuesta. Entonces al principio a lo mejor veníamos con una idea de concepto y de ideas para imponer y decir esto tiene que ocurrir aquí de cualquier forma, de alguna forma, ¿no? Y poco a poco ya van pasando los años, te vas convirtiendo tú también en un poco paraguayo y ya empiezas a tener ideas propias y vivencias propias generadas aquí. Entonces yo creo que al principio éramos muy traer arquitectos de fuera y demás y venir como trayendo nuevos conceptos y técnicas para que se aplicaran acá y luego te das cuenta que eso te lleva a muchos errores, a no encontrar después gente que pueda ejecutar ese tipo de diseños acá porque no forman parte de la práctica, entonces encuentras a uno, pero si ese uno no funciona bien, ¿qué pasa? Y todo, ¿no? Entonces, poco a poco hemos sabido dar con la nota de cómo conjugar un equipo
mixto en el sentido de ideas locales, vamos, conocimiento local con ideas de fuera, ¿no? Y saber qué es lo que funciona y no. Y cada día somos más capaces de ver y de discernir qué es aquello que funciona fuera, jamás funcionaría acá en Paraguay, y aquello que funciona afuera, qué bueno si conseguimos traer algo así a Paraguay de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que en este cambio de paradigma que te lo explico en 10 segundos, vienen varios años de aprendizaje con todo esto, pero yo creo que ese sería lo más importante, aprender a hablar el idioma local, que aunque sea español, un sí no siempre es lo mismo en función de cómo lo digas también. Claro, hablando desde una óptica de inversión extranjera, ¿consideras que con el pasar del tiempo ha mejorado la posibilidad de poder atraer inversión y capital de afuera? O sea, Absolutamente. ¿cómo sentías esto con el pasar del tiempo? Absolutamente. O sea, primero porque antes tenías que construir tú lo que era Paraguay, o sea, le tenías que decir al inversor extranjero, oye, mira, te voy a hablar de un país que se llama Paraguay, es así, 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 y si quieres buscar algo sobre él, obviamente alguna información vas a encontrar, pero la que te voy a contar yo tampoco la vas a poder contrastar de alguna forma, ¿no? Entonces cada día es más difícil. Hoy en día es que ves al presidente de la República en el Financial Times, ¿no? Entonces eso hace que a esa persona que le contaste tú una historia sobre Paraguay hace unos años, de repente le empiece a ayudar, ¿no? Con lo cual el marketing país es fundamental, ¿no? Aunque muchas veces el marketing país se habla siempre de los impuestos y de los rankings que ocupamos en exportación de soja y de carne, que me parece maravilloso y demás, ¿no? Pero siempre te voy a decir, oye, además de todo esto, hay otras cosas directamente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un cambio de paradigma, solamente, no solo eso, sino además el hecho de venir acá y que salgas a buscar la noche a esa persona y te lo lleves a cenar y demás, y se dé cuenta que el restaurante en el que estás que parece Miami o parece Nueva York o lo que sea, igual que la calidad de los hoteles, la calidad de las oficinas y de todo. O sea, todo en sí ayuda, ya no solamente que tengas un muy buen speech comercial, sino que estás funcionando en una plataforma, pues como si esto fuera el iOS de Apple de alguna forma, ¿no? Tienes una plataforma que funciona, que hay que estar haciéndole actualizaciones continuamente, pero es una plataforma que funciona y que aunque tú no estés aquí para poder contárselo, sabes, de bueno, pues vete a este restaurante aquí, luego cuando agarres el avión y te vayas a Ciudad del Este tienes que hacer esto, 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 y eso ayuda, ¿no? Entonces ya no tienes que estar tú pendiente de ir guiando a los clientes y demás, y enseñarles fotos, porque cada día conocen más. Claro, en términos de regulaciones, sentís que ha mejorado bastante. En términos de regulación, Regulaciones de traer capital de fuera, sí, de yo creo de todos modos que aquí siempre hablamos y nos contentamos mucho con Paraguay es un país estable, con una fiscalidad muy simple y baja, de alguna forma, ¿no? Que no es un paraíso, ni mucho menos una fiscalidad baja, ¿no? Sí que creo que debería hacerse algo más desde el punto de vista de la inversión extranjera y la cuestión impositiva. Existe un impuesto de remesas al extranjero que, que, que que no existe en muchos países del mundo y es difícil de explicar a un inversor extranjero, ¿no? Y especialmente también a las empresas. Precisamente ahora se ha firmado un convenio de doble imposición entre España y Paraguay, creo que es el segundo que firma Paraguay en toda su historia, unido con el de Chile y demás, que eso ayuda y demás, ¿no? Pero creo que todavía se podrían hacer mejoras o adaptaciones tanto del marco legal como del marco fiscal actual para convertir esto en un auto de Fórmula 1 directamente, ¿no? Creo que tenemos piezas, tenemos motor, tenemos todo, tenemos que terminar de darle un poco de orgánica para que esto de verdad sea un auto de Fórmula 1 y creérselo, ¿no? Yo creo esto dices que hablábamos antes del grado de inversión, así como también hospedar parte de la Copa del Mundo en el año 2030 y tal, también hace mucho al paraguayo local, ¿no? Decir, oye, fíjate, estoy empezando a jugar en primera división mundial. claro. Ahora cambiando un poquito de ramificación del tema, ¿no? ¿Cuáles serían los diferenciales de emprender, por ejemplo, en un país como España y emprender en un país como Paraguay? O sea, como ya comunicando y hablando con los jóvenes paraguayos, los jóvenes del país, a la persona que está arrancando un emprendimiento, ¿cuál sería como el diferencial? Porque hay un estigma de que en el extranjero, afuera, sería mucho más atractivo, un mercado más potencial, un mercado mayor, más calificado, con mayor poder de compra, pero hablar con extranjeros, hablar con españoles, vemos que el mercado afuera se vuelve mucho más competitivo y complejo. ¿Cómo ves eso desde tu óptica? Eso es exactamente así, pero dices, si me comparas Paraguay con España, yo te comparo lo que se dice en España con Estados Unidos, ¿no? Las diferencias de emprender en Europa con emprender en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tú calificas y pones al mismo nivel a Europa y Estados Unidos, son escenarios o ecosistemas muy distintos, pues Europa está hiperregulado, sobreregulado en muchísimas cosas, que hace que se frene muchas ideas de desarrollo. De hecho,
Europa está perdiendo la partida en gran parte de la innovación y demás, y siempre se dice, oye, si tú quieres tener éxito y tienes una idea buena, en España dicen, oye, este no es el lugar es irte a Estados Unidos y demás. ¿Y qué es lo que se dice allá? Pues se dice dos cosas: desregulación, hay mucha menos regulación, y mayor acceso a la financiación, mucha más gente que puede creer en tu idea y que te puede invertir capital en todo eso y demás, ¿no? Si vemos qué papel puede jugar Paraguay en eso, cómo tenemos esto, dices, bueno, pues yo sí me comparo. No se trata de que Asunción compita con Silicon Valley, ni mucho menos, ¿no? Pero si te comparas con Europa y dices, oye, de regulación yo también tengo aquí, yo no tengo una hiperburocratización como la que tienen en Europa y demás, ¿no? Y cada día he empezado a tener, desde aquí, desde Paraguay, por ejemplo, em, convenios de doble imposición o acuerdos de libre comercio y todo esto que ayudan a ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, oye, acceso al capital, eso es verdad. Aquí no hay un ecosistema de inversores ángel, de venture capitals y todo ese tipo de cosas como el que tenemos en Estados Unidos directamente. De lo que te impide ir ahí a agarrarte un avión, buscarlo y tal, sobre todo si, como venimos diciendo, cada día hay más información del país en el que vienes y todo, es más fácil que la persona que le vas a presentar tu idea o el negocio y demás empiece a entenderlo mucho más, ¿no? Además es que Estados Unidos se está latinizando y españolizando en términos de lenguaje muy rápido, ¿no? Con lo cual lo más probable es la persona que te encuentres delante se llame Martínez, de alguna forma, y sepa dónde está, ¿no? Sí que es verdad que ahí estamos hablando de Paraguay de un tamaño pequeño, ¿no? Entonces, muchas veces el paraguayo reinvierte mucho, como es un país muy estable, reinvierte mucho en su propio país y demás, y entonces hay que levantar un poco la cabeza y decir, oye, desde aquí tengo un escenario donde puedo traer a gente muy buena para hacer cuestiones regionales también, ¿no? Solo estamos enfocando mucho a lo mejor a lo que sería una startup directamente, pero es que soy un gran enemigo de decir que emprender es solamente haciendo una startup, ¿no? Porque yo predico un mundo mucho más tangible, por así decir, que el de las startups y demás, y eso no te lo impide. O sea, tú en Paraguay hoy en día sin dinero también se puede emprender y desarrollar inmobiliariamente. Te pones de acuerdo con el dueño de un terreno, buscas unos inversores, unos inversionistas, como se dice aquí, financieros y demás, y lo puedes hacer, ¿no? Y no se trata solamente de hacer torres de gran altura, sino que se pueden hacer muchas cosas y eso se puede llevar a un montón de negocios, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de empujarse. De verdad que, hay que ser sincero, cuanto más capital tienes propio, menos depende del resto, ¿no? Y eso es una realidad para la que no he encontrado, ni creo que nadie ha encontrado solución más que trabajar muy duro e intentar acumular el mayor capital posible de alguna forma. Pero también, bueno, pues traer gente, socios de fuera o inversores de fuera te aportan valor también, ¿no? Y yo creo que no se sabe todo ni con 25, ni con 35, ni con 45 años. Ahora, hablando orientado a estos jóvenes, ¿no? Basado en su experiencia, ¿qué recomendaciones daría al que está arrancando un negocio en real estate, por ejemplo, o en cualquier otro rubro? ¿Qué errores evitarías cometer, por ejemplo? Yo lo que veo mucho aquí es lo del chisme. Creo que aquí hay una tradición de información por el chisme gigantesca yo decía, no hay forma de encontrar datos o estudios cada día más. Por ejemplo, la Capadei hace unos estudios maravillosos en tema de desarrollos inmobiliarios, las grandes firmas cada vez más. Entonces, poco a poco vas teniendo más información, ¿no? Pero todavía impera mucho lo que te ha contado un amigo tuyo en el asado y si eso no es negocio porque no sé qué, no, a veces al revés, ¿no? Porque eso es un magnífico negocio, porque mi amigo es el propietario de eso, le va muy bien y demás y no sé cuántos. Entonces yo creo que hay que salir ahí y construirte la información tú solo con lo que veas y con lo que te creas, porque creo que lo que te cuentan no siempre es realidad y siempre está sesgado, ¿no? Entonces lo puedes utilizar para tu propia información, pero ni porque te digan que eso no tiene empuje ni viabilidad te vengas abajo, ni porque te digan que eso es el mejor negocio de tu vida pienses que te vas a forrar en el mismo momento, ¿no? Entonces, siempre evitar el chisme. El chisme puede ser útil, obviamente, también, porque si el río suena, agua lleva. A veces el agua está turbia de alguna forma, pero por intentar dar una recomendación distinta, yo intentaría evitar el chisme absolutamente, ¿no? Porque muchas veces te cambia la perspectiva y la idea. Excelente. Si pudieras recomendar un libro, Venga, mira, te voy a recomendar uno que todavía no he terminado de leérmelo, que se llama Shantaram, que lo tengo ahí en esa mochila ahora mismo y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el, el autor. el autor, ¿no? Pero va de una persona que cruza también el océano en una dirección opuesta a la mía y se va a un país lleno de oportunidades, con una cultura muy distinta, se va a la India y demás, y todo el tipo de cosas que le ocurren y las vivencias que va teniendo alrededor. A mí me lo recomendaron, ahora resulta cuando te recomiendan un libro muchas veces nunca te das cuenta y todo el mundo lo ha leído salvo tú.
¿no? Y de repente te lo empiezas a leer y ves relación con todo el mundo y todo el mundo te empieza a hablar de ese libro, ¿no? Entonces te diría ese. Excelente. ¿Cuáles son sus siguientes pasos? ¿Cuál es el siguiente paso de Green Paraná? Para Green Paraná, los siguientes pasos son em, 2, te diría, o venga, 3. 2. Bueno, los 2 primeros. Seguir acelerando en lo que estamos, o sea, estamos ahora mismo empezando a realizar los proyectos que nos hubiera gustado estar haciendo en el año 2026, lo cual eso se llama aceleración y seguir acelerando de esa forma. Empezar a diversificar, no solamente se trata de hacer departamentos en altura porque todo el mundo lo haga y creo que eso es una parte de la necesidad del mercado, pero hay otras tantas más y estamos también precisamente en eso y haciendo prelanzamientos en eso. Y 3, tener una rueda lo suficientemente carburada y un equipo lo suficientemente potente y experto como para poder estar mirando también a otros municipios del Paraguay y no por ello a Asunción, sino darnos cuenta de lo grande que es este país. Excelente. Si pudieras dar algún mensaje final a nuestra audiencia. El consejo diría y es más enfocado a la gente joven que está empezando y demás, ¿no? Voy a decir una obviedad, pero es que es algo que me digo tanto a mí mismo y que forma parte tanto de mi día a día, que creo que por repetirlo solamente lo hago más grande todavía, ¿no? Y es que no hay que venirse nunca abajo con la crítica, ni arriba con las alabanzas, ¿no? Entonces, intentar siempre mantener los pies en la tierra, que es una obviedad, pero también saber subir a tierra cuando todo parece que no está mal y tener un poco de fe, sin lugar a dudas. Excelente. Bueno, para las personas que quieran entrar en contacto con Green Paraná, ¿cómo lo hacen? Pronto estamos presentes en todas las redes sociales que conocemos y las que estamos empezando a conocer. Nuestra web es greenparana.com y nuestro Instagram es instagram.com/greenparanacde y así van con todas nuestras redes sociales. Y además, si no solamente se trata de dar a conocer productos y todo, a mí me encanta siempre conocer a gente. Yo vengo de fuera, me considero muy paraguayo, pero mi acento me hace demostrar que soy de fuera, entonces estoy encantado siempre de invertir 10 minutos en un café con cualquier persona que quiera llamar a la puerta y preguntar dudas, proyectos o lo que sea. Excelente. Y bueno, Fernando, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber compartido este podcast con nosotros. Espero que haya sido de mucho provecho para toda la audiencia, que sigan acompañando el Creative Cast en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Sigan a Creative Hub en las redes sociales para las siguientes ediciones. Muchísimas gracias.